Apocalipsis capítulo 4. Ya terminamos con la historia o la profecía de las 7 iglesias. Hay 3 bloques proféticos en la primera mitad del libro de Apocalipsis, que va desde el capítulo 1 al capítulo 12, y que son la sección histórica o son las profecías que toman la historia del mundo y especialmente la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta el fin de todo, y esos son las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Y cada una de ellas tiene un preludio, una introducción. En el caso de las 7 iglesias es la visión del Hijo del Hombre, vestido de lino, de blanco, y caminando entre los 7 candelabros. Y cada una de las visiones está basada en uno de los muebles del lugar santo. Estas 3 visiones proceden del lugar santo, desde el capítulo 1 en adelante, del capítulo 1 al fin del capítulo 11, estamos basados en el lugar santo del santuario. Y así la visión de las 7 iglesias viene del candelabro, se ve a Jesús en el candelabro. La visión de los 7 sellos proviene de la mesa de los panes de la proposición, del trono de Dios basado, que está en el lugar santo, como lo vamos a ver en un ratito. Y la visión de las 7 trompetas viene del altar del incienso. Entonces, claramente se nos indica que estamos en el lugar santo del santuario celestial. La segunda parte del libro de Apocalipsis, que es la parte profética del futuro, desde el año 1798 en adelante, proviene del lugar santísimo y específicamente proviene del arca del pacto. Así que no queda duda que los 2 lugares de las 2 mitades del libro de Apocalipsis provienen de los 2 distintos lugares del santuario. Muy bien, vamos entonces al capítulo 4. Dice, vamos a leerlo todo, como lo hacemos. El capítulo 4 y el capítulo 5, son una unidad. Vamos a leer. Entonces, después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos,
y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el cual era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que ahí se encuentra el capítulo 4, la visión de el lugar donde está el trono en el santuario celestial en esta parte de la historia del mundo. Y sabemos que el trono se encuentra en el lugar santo. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Muy bien, vámonos de vuelta al versículo 1. Dice: después de esto, mire, entonces una vez que vio la visión de las 7 iglesias, el Señor le muestra la visión del trono. Y dice: y he aquí una puerta abierta en el cielo. En el libro de Apocalipsis se nos muestran 2 puertas. Una que guía al lugar santo y la otra que guía al lugar santísimo. Se encuentra aquí el capítulo 4, versículo 1, y cuando él dice que él entra por aquella puerta, dice, y la puerta abierta, ¿dónde guía esa puerta? Esa puerta abierta, el versículo 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces él pasa por aquella puerta y entra al santuario celestial. ¿Cómo sabemos aquello? Versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que las lámparas se encuentran, si miramos al modelo del santuario terrenal, las lámparas se encuentran en el lugar santo. Así que aquí vemos que la puerta, aquella primera puerta que está abierta, se abre el lugar santo, y San Juan entra al lugar santo y ahí ve el trono de Dios. Ahora, en el capítulo 3 de Apocalipsis, lo vimos cuando estudiamos Filadelfia, que hay otra puerta abierta. Dice, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces ahí vemos que hay otra puerta abierta. Pero en el tiempo, en la cronología de las visiones, Filadelfia se encuentra al fin del ministerio en el lugar santo. La visión del capítulo 4 se encuentra al principio. Incluso Jesús no está en el cielo, no ha llegado todavía al cielo. Por eso se ve tan solo al Padre, a los 24 ancianos, y a los 4 seres vivientes. No se ve a ningún ángel en aquel trono, no hasta el capítulo 5. Entonces el capítulo 4 es el principio de la era cristiana, antes de la ascensión de Cristo. Entonces, 2 puertas que llevan a 2 distintos lugares. Y el capítulo y el mensaje de Filadelfia nos muestra que cuando una puerta se abre, la otra se cierra. Y la puerta que está cerrada, ya nadie la puede abrir. Y la puerta que está abierta es igual como el capítulo 4. Se puede entrar a través de aquella puerta. El santuario celestial, pero tiene su puerta abierta. ¿Por qué?
porque para que los hijos de Dios tengan acceso directo al trono de la gracia, como dice en Hebreos capítulo 4. Si leemos Hebreos capítulo 4, el versículo 16, hablando del ministerio sacerdotal de Cristo y su obra en nuestro favor. Esto provee acceso, dice versículos 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí se encuentra el trono maravilloso, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces la puerta abierta nos indica que hay acceso al santuario celestial, y mientras haya acceso, ya sea al lugar santo o al lugar santísimo, nosotros tenemos plena confianza. La invitación es de acercarnos a aquel trono confiadamente para hallar misericordia y gracia para los momentos en que necesitamos socorro, ayuda. Entonces, vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 4. Después de esto, miré el versículo 1 y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como la de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido. Un trono que es inamovible. Se mueve dentro del santuario celestial, como lo hemos visto en nuestros estudios de Daniel, pero no está vacante. El trono está ocupado por uno que está sentado, dice el versículo 2. Así que el trono está en el cielo, el trono está establecido y el trono está ocupado. Hay alguien sentado en el trono. Eso es para darnos confianza, porque las visiones que vamos a ver de los sellos y de las trompetas nos muestran que la iglesia va a sufrir, pero no sufre porque Dios murió, Dios abandonó su trono o Satanás ocupó el trono. Sufre a pesar de la realidad de que Dios ocupa su trono y que Él es todopoderoso, que Él está en cargo de todo. Y el sufrimiento de la iglesia no escapa su dominio. Dios permite aquel sufrimiento que Satanás lo causa para tratar de destruir la iglesia, y Dios lo usa para nuestra bendición. Dios vuelve aquel sufrimiento para que la iglesia sea fortalecida, sea purificada y crezca en él. Así que lo primero que el apóstol nos informa es que el trono no está vacante, que el trono está establecido, y eso tiene el propósito de dar confianza y animar a los hijos de Dios. Que cuando tú y yo nos acercamos al trono de la gracia, tenemos acceso directo a Dios el Padre. Y que Dios el Padre está íntimamente ligado con nuestro bienestar. Él no se ha olvidado de nosotros, Él no es indiferente a nuestras necesidades y lo que padecemos. Dios está íntimamente ligado. Así que el trono está ocupado y está establecido. Eso nos tiene que animar y dar confianza, porque muchas veces cuando sufrimos pareciera como que Dios se hubiese olvidado de nosotros. Y es en esos momentos que Satanás se acerca con duda. ¿Cuál es el propósito de ser cristiano si Dios no escucha tus oraciones? A lo mejor tus pecados son tan grandes que Dios no está interesado en ti. El trono ocupado por Dios nos muestra que Dios es el que está a cargo de todas las cosas, que Él es el que rige el universo, no Satanás. A Satanás le gustaría hacer parecer que Él está a cargo de todo. No, no es así. Incluso en este mundo, Satanás, el poder de accionar de Satanás es de acuerdo a lo que Dios le permite.
Y Dios tiene que permitir por el hecho de nuestras opciones, la manera que nosotros escogemos. Cuando el ser humano escoge mentir, engañar, hacer lo malo, vivir de acuerdo a los principios de Satanás, entonces eso le da libertad de accionar a Satanás porque Dios no obra de acuerdo a lo que nosotros escogemos. Satanás sabe eso muy bien. Es por eso que pone en los asientos de poder de los gobiernos, él pone seres humanos que son pervertidos, que son malos, que engañan, que hacen todas las cosas de pecado, porque eso le da el poder a él de tener acceso a las naciones y controlarlas, y causar entonces sufrimiento, dolor y todas aquellas cosas. Si el que se sienta en el trono fuera justo, y la nación fuera justa, la nación obrara de acuerdo a los principios del gobierno de Dios, entonces eso cerraría el paso para que el enemigo causara tanto problema dentro de las naciones. Es por el hecho de que los gobernantes, los presidentes, los primeros ministros, los reyes, son injustos y se han aliado en muchos casos directamente al poder del enemigo, que le da tanto poder al enemigo y libertad de accionar. Pero no es porque Dios no está en el trono. Él está a cargo y él permite de acuerdo a su sabiduría. Muy bien, versículos 3 y 4 nos describe, o el versículo 3 nos describe al que está sentado en el trono. Es Dios el Padre. Por lo tanto, se le da una representación a Juan. Juan no ve a Dios sentado en su trono y no ve su aspecto físico. Él ve una representación, dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, los colores de la gloria de Dios. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, él describe a Dios de una manera que no nos permite a nosotros tener una concepción de su aspecto físico. Y lo más seguro es que Juan no vio el aspecto físico de Dios, simplemente en visión se da una representación de él. En el libro de Isaías, Isaías también ve una visión del trono de Dios. Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces ahí está la descripción de Dios, y lo único que describe Isaías de Dios es las faldas del vestido en el cual él está vestido. No se le permite ver su persona. La hermana de White le preguntó al ángel una vez si Dios el Padre tenía una forma como él tenía. Y Jesús le dijo sí, pero que nadie la podía ver. Así que no tenemos descripción de Dios el Padre en las Sagradas Escrituras. Lo que está descrito con altos detalles son su carácter. Eso es lo que importa. No importa tanto el aspecto físico. Cuando Moisés vio a Dios y le vio sus espaldas, que es la persona de Cristo que él vio antes que fuera encarnado, Moisés no nos deja una descripción del aspecto físico de Dios. El aspecto físico de Dios siempre se cubre para que el ser humano no haga una representación de Dios y adore una representación hecha por manos humanas, porque esa es la constante tendencia del ser humano, que es a la idolatría, al adorar aquello que nosotros hacemos con nuestras manos. Y la gloria de Dios no puede ser representada, por lo tanto nadie lo ha visto, no ser humano pecaminoso. Los ángeles por supuesto lo ven, ellos no tienen problema de verlo por el hecho de que ellos son sin pecado.
Pero al ser humano entonces se le da una representación de Dios en carne. Cristo Jesús es la representación de Dios y su representación es del carácter de Dios. La gloria de Dios es su carácter. Entonces nosotros podemos ver a Dios en la persona de Jesús. Si tú quieres ver cómo Dios es, entonces estudia los evangelios y toda la vida, todas las enseñanzas de Jesús son la representación perfecta de Dios. Una vez que entiendes a Dios en los evangelios, entonces puedes ir y comprender el accionar divino en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, aparte de los evangelios. Muy bien, versículo 3 dice que alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Antes que se nos muestre en el versículo 5 lo terrible del trono de Dios, dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ahí está el poder del trono. El trono de Dios es donde procede todo el poder de Dios. Pero antes que se nos muestre eso, se nos muestra el arco iris. Entonces, alrededor del trono está el arco iris del pacto, que es la garantía que Dios del Dios del cielo, ese Dios, el Dios grande y maravilloso, Él acepta al pecador. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un pacto de salvación. El arco iris fue otorgado a Noé, cuando después del diluvio, si vamos a Génesis capítulo 9, es interesante cómo en las Sagradas Escrituras el arco iris es símbolo del pacto de Dios, el pacto de que Dios ama al pecador y Él no desea destruirlo. Que a través de su gracia Dios desea salvar al pecador y ha hecho un pacto Él entre Él y su Hijo, que han de salvar al pecador a todo costo, y se nos trae a aquel pacto, se nos invita a ser parte de aquel pacto, de someternos para recibir nosotros los beneficios de aquel pacto glorioso que Dios ha hecho. En el capítulo 9 de Génesis dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano de varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré,
y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que está establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, señal de la misericordia divina, señal del deseo que Dios tiene de salvar y no de destruir. El pacto, el arco iris es la señal del pacto de salvación que Dios tiene con nosotros. Así que cuando se ve el trono, inmediatamente se ve el arco. Y eso nos muestra, confirma la invitación del apóstol Pablo en el capítulo 4 de Hebreos, como lo vimos, que podemos entrar con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios está sometido a aquel pacto glorioso que Él creó de salvar a la raza humana y rescatarnos del pecado, de tratarnos con misericordia, con piedad, con gracia, para darnos así la oportunidad de ser salvos. El pacto es lo que rige la relación de Dios con nosotros. Él se guía por aquel pacto. Y el pacto, por supuesto, es una manifestación de su amor. No es algo mecánico que se crea, sino que Dios es un Dios de pactos. Y al entrar, el hacer aquel pacto, la promesa de salvación que Él nos otorga, y nos invita a entrar en este pacto de protección y de salvación, entonces el pacto aquí Él muestra el gran amor de Dios para la raza humana. Así que el trono es un lugar de amor, es un lugar de misericordia, es el trono de la gracia, se lo llama en Hebreos capítulo 4, versículo 16, el trono de la gracia. Es allí donde nosotros encontramos gracia y también poder, porque es el trono del poder de Dios. Es el lugar de donde Él reina. Versículo 4 del capítulo 4 de Apocalipsis dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Muy bien, aquí se encuentra entonces ahora, se nos muestra un poco más allá del trono de Dios y se nos permite ver que alrededor del trono hay 24 otros tronos y que aquellos que están sentados tienen poder de gobernar. Por eso ellos están sentados en tronos y tienen coronas, tienen poder de reinar. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Hay dos posiciones dentro de la Iglesia Adventista en cuanto a la identidad de estos 24 ancianos. Si vamos al capítulo 5, en la alabanza, desde el versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces hay una posición que dice que estos son seres humanos glorificados, que entre ellos se encuentra Enoc, Moisés, Elías y los que fueron resucitados cuando Cristo resucitó. Ellos son los 24 ancianos. Porque leen estos versículos y dice, y con tu sangre nos has redimido. La palabra redimir quiere decir el perdón de los pecados, la transformación. Entonces, ellos no pueden ser seres celestiales, tienen que ser seres humanos. Esa es la primera posición. La segunda posición viene de otra lectura del mismo texto. Hay manuscritos que leen de la siguiente manera. Dicen: digno eres de tomar, versículo 9, el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre les has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y les has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Entonces los 24 ancianos y los ángeles que están cantando y los 4 seres vivientes, ellos claramente, aquí, bueno, se muestra, uno de las debilidades de la primera posición es que los 4 seres vivientes también, si la lectura debiese ser como la tenemos en nuestra versión de la Reina Valera, y que ellos se incluyen en el plan de la redención, y que ellos han sido redimidos, tenemos un problema porque los 4 seres vivientes claramente no son seres humanos. Los 4 seres vivientes son ángeles, son un tipo de ángeles, son querubines o serafines. Entonces, ellos no han pecado, ellos habitan delante de la presencia de Dios, está el trono de Dios, están los 4 seres vivientes rodeando el trono y luego están los 24 ancianos. Entonces, es más sabio concluir con la segunda lectura de este manuscrito, que es que ellos hablan en tercera persona de aquellos que han sido redimidos. Están alabando a Cristo por la redención de la raza humana, pero los 24 ancianos no son seres humanos. Porque en el Antiguo Testamento, el que representaba a la raza humana ante el concilio celestial no eran seres humanos, era Satanás, y nosotros sabemos aquello. Cuando viene un concilio celestial, en el libro de Job, viene Satanás a representar la raza humana. Y Dios le pregunta de dónde viene, si él le dice de merodear la tierra y andar por ella. Entonces, no es hasta que Cristo llega al cielo que encontramos nuestro representante ante el trono de Dios. Y Cristo Jesús viene, toma el lugar de Satanás. Satanás, las puertas del cielo son cerradas para él, ya no puede tener acceso luego de la muerte y la resurrección de Cristo, y Jesús ahora es el representante de la raza humana. Y él ocupa lugar en el trono de Dios. Así que el representante de la raza humana se sienta en el trono de Dios. ¿Por qué? Porque él es ambos, Dios y hombre. En él está unida estas dos naturalezas. Por lo tanto, él no se sienta en uno de estos 24 tronos, él se sienta en el trono de Dios, junto a Dios el Padre, porque es su Hijo. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Los 24 ancianos son parte del concilio divino, parte como lo vemos, están sentados, son aquellos que vienen como consejeros a gobernar el universo con Dios. Dios dice que, el libro de Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y Dios sigue aquello. Ese consejo que él dio, él lo practica, y él se rodea de 24 ancianos. Ahora, este número 24 es simbólico y puede representar a todos aquellos representantes de los otros planetas. O puede ser de que haya un sistema en el cielo que los representantes, las cabezas del universo, con los Adanes de los otros planetas, van tomando turnos de acuerdo a un sistema de roster, ¿cómo se llama eso? Turnos, no sé cómo se llama en español. Entonces, y van asistiendo, vienen al cielo y asisten a Dios, así como Dios creó en el Antiguo Testamento un sistema de turnos que los sacerdotes del santuario tomaban para venir a servir a Dios, para venir a asistir en el santuario. Puede ser algo así, no sabemos, no se nos indica, pero para mí la evidencia más clara es que no son seres humanos, que son representantes de los otros planetas,
que vienen, que asisten a Dios, que ayudan a Dios o cooperan con Dios en la obra del gobierno del universo. Así que Dios no es un déspota. Dios no es un tirano o un, ¿cómo se llaman estos que gobiernan solos en español? Como fue Pinochet en Chile, Dictador. un dictador. Dios no es dictador. Él comparte su gobierno con su creación. Es por eso que Él le entregó el gobierno de este mundo a Adán. Todas las cabezas de sus creaciones son gobernantes, son vicerregentes con Dios de los planetas donde ellos viven. Y entonces, como todo gobierno, ellos vienen ante el trono de Dios para ayudar y cooperar con el gobierno del universo, para tener concilios, a hacer planes y todo aquello, ¿no?, que es necesario en un gobierno tan vasto, tan grande como es el gobierno celestial o el gobierno universal. Yo pienso que esa es la manera mejor de entender estos versículos. Y también nosotros tenemos nuestro representante, que es Cristo Jesús. Él es el segundo Adán. Muy bien, vamos entonces de vuelta al versículo 4 nuevamente. Y alrededor del trono había 24 ancianos, el concilio celestial del gobierno del universo. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Son seres justos que obran en justicia. ¿Por qué? Se nos dice en Apocalipsis capítulo 19 ¿qué representan las ropas blancas? Dice el capítulo 19, versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino en la experiencia humana representa, por supuesto, ambas experiencias, la justificación, que es el perdón de los pecados, y la santificación, que es el accionar justo que la justificación produce. En el caso de los 24 ancianos, representa que ellos viven de acuerdo a la ley de Dios, porque el estandarte o el patrón de la justicia es la ley divina. Y si ellos están vestidos de ropas blancas es porque ellos son obedientes, nunca han violado la ley de Dios, son justos. Así que el gobierno de Dios está basado en justicia. Vestidos de ropas blancas, capítulo 4, versículo 4, con coronas de oro en sus cabezas. Así que ellos cumplen, de acuerdo al versículo 4, una función de reinado, y reinan justamente porque ellos son justos, obran correctamente, nunca han violado la ley de Dios, son santos, nunca han pecado. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Vamos a ver aquellas voces, las encontramos durante las visiones que vemos en Apocalipsis que le hablan a Juan. Muchas veces del trono salen voces. Entonces, del trono es el asiento del poder divino, ejemplificado por el relámpago, los relámpagos, los truenos. Y es de donde sale toda la sabiduría divina que es derramada sobre el universo. Todo el accionar divino viene desde su trono. Y este trono, como ya vimos, tiene ruedas. Este trono viaja. Cuando Dios viaja, viaja en su trono. Lo vemos en Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 10, cuando los 4 seres vivientes transportan el trono de Dios a la tierra, y se lo ve ahí los ángeles llevando este trono dentro de la tierra y sacándolo del templo y llevándolo luego al cielo. Así que Dios viaja en su trono, es su vehículo de viaje. El trono tiene ruedas, debe ser un súper trono. Debe ser algo maravilloso aquel trono. Entonces, el trono es el lugar de donde Dios gobierna el universo. De ahí sale su poder.
Ahí es donde se esconde su gloria. De ahí es el trono de la gracia, el trono del pacto. Todo el accionar divino hacia el universo y hacia sus hijos en la tierra proviene de aquel trono maravilloso. Y es la fuente de nuestra seguridad, la fuente de nuestra garantía que somos aceptos ante Dios y amados. Y que todo el poder del cielo nos es otorgado. Cuando Cristo Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, el último capítulo del libro de Mateo, capítulo 28, el Señor Jesús dice, versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él está sentado en aquel trono, a la mano derecha de Dios, que es la mano de su favor. Todo el poder divino le pertenece ahora a nuestro Señor Jesús, que es un ser humano sentado en el trono de Dios. Así que al alcance de todo ser humano está todo el poder de Dios. Imagínate. Todo el poder de Dios, todo aquel poder que reside en el trono divino, porque Dios está sentado ahí, está al alcance nuestro, porque Jesús es nuestro representante, es nuestro sustituto, es nuestro hermano. Por lo tanto, lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros, somos familia. Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano. Y Jesús es un ser humano sentado ante el trono de Dios. Él nos representa, nos lleva en Él. Así que todo aquel poder que reside en Dios está al alcance nuestro, porque le ha sido otorgado a Cristo. Como Dios le pertenece naturalmente, pero aquello que como facultad le pertenece a Dios no nos pertenece naturalmente a nosotros, porque nosotros no somos Dios. Entonces Jesús como ser humano se sienta ante el trono de Dios y les ha otorgado como ser humano el poder divino y por lo tanto ahí nos pertenece a nosotros, a los hijos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, ¿quién soy yo? Soy tan débil. No puedo hacer nada. Satanás quiere que te veas de esa manera. Pero si somos príncipes y princesas, es así dice la Biblia, somos reyes con Cristo. Por lo tanto, tenemos acceso al poder ilimitado de nuestro Dios. Para Él nada es difícil. Y si nosotros accionamos de acuerdo a su palabra, como los ángeles, cuando los ángeles actúan de acuerdo a la palabra de Dios, dice la hermana de White, y en cumplimiento de las órdenes divinas, son omnipotentes. Nosotros también. No porque nosotros seamos dioses, sino porque recibimos el poder de Dios. Todo poder me ha sido otorgado, dice Jesús. Increíble, ¿no? Por eso los demonios tienen miedo de los hijos de Dios. Se atemorizan. ¿Por qué? Porque tenemos poder sobre ellos, tenemos poder sobre la enfermedad, tenemos poder para cumplir cosas imposibles, el cambiar el corazón a través de la predicación de la palabra. Dios actúa con nosotros y cambia el corazón de seres humanos, que es lo más difícil de hacer. Entonces, debemos vivir gozosos, porque nosotros somos hijos de Dios, hermanos, a través de Cristo Jesús. Y Dios nos ha otorgado el privilegio de tener acceso al trono del cielo. Juan es el que va al cielo y nos muestra aquel maravilloso lugar para que nuestro corazón se alegre. No importa lo que pase, dice el Señor Jesús, no temáis a los que puedan destruir el cuerpo. Eso, Satanás, eso es lo peor que nos puede hacer, matarnos. ¿Y qué alcanza con eso? Sella nuestra vida eterna. Así que todo es bendición. Todo es bendición para el pueblo de Dios si aprendemos a verlo de esa manera. Nada puede pasarnos sin que sea por permiso divino. Somos indestructibles hasta que Dios lo permite. Y Satanás sabe que puede causar angustia, puede causar dolor, pero no te puede destruir a no ser que sea por el permiso divino. Y cuando llega la hora de morir, es para bendición. Somos más que victoriosos incluso en nuestra muerte, si nosotros seguimos y somos fieles a Dios y actuamos de acuerdo a su palabra, las voces que salen del trono. Muy bien, nuevamente Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí se nos muestra uno de los significados de aquellas lámparas que estaban
en el lugar santo del santuario. Representan al Espíritu de Cristo, el accionar del Espíritu Santo. Aquel Espíritu divino maravilloso que es Dios, tan Dios como el Padre y Jesucristo. Del cual es un gran misterio. No conocemos su naturaleza. Conocemos la naturaleza de Cristo, que es ser humano. No conocemos la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Por qué se lo llama 7? ¿Hay 7 espíritus? Hay 2 veces se lo menciona como los 7 espíritus, 3 veces. En el capítulo 1 se menciona al Espíritu como los 7 espíritus. Versículo 4 dice del capítulo 1, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que es de venir, Dios el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel. Ahí se mencionan las 3 personas de la deidad, de la Trinidad, al Padre, el que es, el que era y que ha de venir, a los 7 espíritus, que es símbolo del Espíritu Santo, y a Jesucristo el testigo fiel. Entonces el Espíritu Santo 7 el número 7 no es tanto cuantitativo, sino que es cualitativo. Nos muestra aspectos de la obra perfecta del Espíritu Santo. Y es interesante que la obra del Espíritu Santo en la iglesia se encuentra en las 7 iglesias, que es la obra de perfeccionar a la iglesia, de llevarla del punto de los días de los apóstoles hasta la Odisea y llevarla a una victoria completa. Y se menciona específicamente que ha de escuchar las iglesias la voz del Espíritu Santo. Entonces, 7 puede estar relacionado directamente a la historia de la iglesia, de las 7 iglesias, que el Espíritu Santo obra con cada periodo de la iglesia y no lo abandona. Y ese es el símbolo de los 7 candelabros. Los 7 candelabros es la iglesia de Cristo, la luz del mundo. Y los 7 representa la historia de la iglesia, desde los apóstoles hasta los días, hasta que la iglesia tenga la victoria. ¿Y quién es que le da el poder para brillar? ¿Quién es el aceite que permite que las lámparas brillen? Ese es el Espíritu Santo. Y es interesante que en la visión de Zacarías se ven a dos olivos junto a las lámparas y que estos olivos proveen el aceite necesario para que las lámparas brillen. El olivo, ¿se acuerdan ustedes, no? De cómo se produce el aceite de oliva. Se cosechan las olivas y luego son molidas y cuando se muele producen el aceite. Y es interesante que a Cristo Jesús fue al jardín del Getsemaní, que era un jardín de olivas, y ahí fue donde fue molido por nuestros pecados. Y producto de aquella experiencia, entonces él derramó su espíritu sobre la iglesia. Y es aquel espíritu maravilloso que permite que los 7 periodos de iglesia, que la iglesia iba a pasar, brillen ávidamente y la luz de la verdad, la luz de Cristo no sea perdida. Así que el número 7 está ligado a la vida de las iglesias. Está ligado también, si venimos al capítulo 5, a la sabiduría de Jesús. En el capítulo 5, versículo 6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y nuevamente se nos dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que aquí se asocia el número 7 a la actividad universal del Espíritu Santo, que cubre toda la tierra. Y también está ligado que los 7 ojos son los 7 espíritus, que es la sabiduría perfecta que Jesús tiene. Ojos representa sabiduría en las Sagradas Escrituras. Así que el Espíritu es quien da perfecta sabiduría a Jesús. Y aquí vemos otra maravillosa representación de la deidad, que las personas de la divinidad, de la deidad, no habitan en forma separada, son individuos. Pero aquí vemos de que Jesús, incluso en el cielo, está lleno del Espíritu Santo.
Así que el Espíritu Santo habita en Jesús y también habita en el Padre. Eso es claramente el lenguaje de las Sagradas Escrituras nos dice que el Espíritu Santo provee del Padre y viene de Jesús. ¿Por qué? No es porque el Espíritu Santo no tenga existencia propia, es porque en su existencia Él habita en el Padre y en el Hijo. Así también como Jesús, como el Padre habita en Cristo. Y Jesús habita en el Padre, nos dice eso claramente las Sagradas Escrituras. Así que existe una realidad en la Trinidad. Los tres son individuos, pero son uno. Y son uno literalmente. Cuando tú ves a Jesús, en Jesús mora toda la deidad, dice la Biblia. Mora el Padre y mora el Espíritu. Así que cuando ves al Señor Jesús, ves a tres en uno. Y en el Padre habita Jesús. Yo soy en el Padre, dice el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo también habita en el Padre porque Él proviene del Padre. Así que si pudiésemos ver al Padre, veríamos al Padre y en Él habitando a Jesús y al Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo habita el Padre y habita el Señor Jesús. Porque nos dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, ¿quién viene? Viene el Padre y viene el Hijo, pues. Así que ahí tenemos una representación en las Sagradas Escrituras de los tres en uno. Y en la visión del trono del capítulo 5 vimos a las tres personas de la deidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Apocalipsis vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviando el mensaje a la iglesia de Apocalipsis. Así que es bien claro que en las Sagradas Escrituras Dios es un Dios triuno, es un Dios, pero que se manifiesta en tres personas, o que hay tres personas que conforman nuestro Dios. Muy bien. Nos quedan 3 minutos y terminamos. Así que el número 7 está representando el accionar del Espíritu Santo, la manera de actuar de él, la completa obra del Espíritu Santo, tanto en favor de la iglesia, las 7 iglesias, también como de otorgar sabiduría a nuestro Señor Jesús como ser humano, la manera de accionar del Espíritu Santo. Versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí nuevamente hay un simbolismo que es hermoso, que las 7 lámparas se encuentran en el santuario celestial. Y las 7 lámparas representan a las iglesias, a la iglesia, que es una entidad. La iglesia es una entidad celestial. Y en el libro de Apocalipsis, cada vez que se ve a la iglesia, se la ve en el cielo. Cuando vemos, por ejemplo, en el capítulo 7, vemos a la iglesia victoriosa, está en el cielo. En el capítulo 12, vemos a la mujer. Capítulo 12, versículo 1, apareció una señal en el cielo. Y es la mujer, es la iglesia. En el capítulo 14, vemos a los 144,000, están en el monte Sión. En el capítulo 15, vemos a los salvados, están en el cielo. Así que la iglesia en el libro de Apocalipsis está siempre en el cielo. A pesar que son seres humanos, se los representa siempre en el cielo. ¿Por qué? Porque es una entidad celestial. La iglesia mora en el cielo por fe. Por eso es que el apóstol dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Cuando tú y yo tomamos a Cristo como nuestro Salvador, ya no somos nosotros ciudadanos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y hemos de vivir de acuerdo a los principios de aquel reino. Nuestra vida, la manera de comer, la manera de vestir, la manera de entretenernos, la manera de todo, de trabajar, todo lo que hacemos en nuestra vida, ha de testificar que tú y yo somos ciudadanos celestiales. Nosotros por fe no moramos en este mundo, por fe moramos en la patria eterna. Moramos allá en el cielo, ante el Padre. Tú y yo tenemos como privilegio acercarnos confiadamente al trono de Dios. Así que por fe podemos nosotros vivir ante aquel trono. Claro, pues si las 7 iglesias, los 7 candelabros que te representan a ti y a mí, están ante el trono de Dios.
Ese es el lugar que nosotros debemos morar. Hemos de elevar nuestros pensamientos fuera de este mundo, no vivir en la realidad mundana, hemos de vivir en una realidad celestial. Hemos de contemplar por la fe realidades que son más reales que este mundo, son realidades eternas. Tú y yo tenemos ese privilegio. Por fe hemos de sobremontarnos de lo que vivimos en la carne y hemos de vivir en el espíritu allá en la patria eterna, donde Cristo mora y donde realmente nos encontramos, porque donde Cristo está su iglesia. Muy bien, lo vamos a dejar ahí. En el versículo 5 terminamos y seguimos la próxima semana en el versículo 6. ¿Hay alguna pregunta, hermanos?